Señor resucitó, aleluya, nuestra vida iluminó, aleluya. Por el Padre que amó, aleluya, por el Hijo triunfador, aleluya. Al pecado y al dolor, aleluya, y a la muerte Él venció, aleluya. A una gran resurrección, aleluya, nos invita el Señor, aleluya. Nueva vida, nuevo amor, aleluya, que harán un mundo mejor, aleluya. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Seguimos con nuestro estudio para el crecimiento en la fe sobre la batalla espiritual. Vimos ya 2 sesiones anteriores. En la segunda tentación estuvimos hablando sobre cuando el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo en la ciudad santa de Jerusalén, el lugar donde se daba el culto a Dios, donde aunque hubiera división de los judíos, todos los judíos llegaban ahí. Hablo de división porque estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, estaban también los anahuín, estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los levitas. Toda la gente iba al culto, inclusive gentiles, o sea, paganos que se habían convertido al judaísmo, también eran prosélitos, también tenían un área donde ellos podían adorar a Dios. ¿Y qué es lo que sale en esta situación? La tentación de hacer el camino corto sin sufrimiento para que Jesucristo descienda, utilizando el diablo un texto bíblico para tentar a Jesús. Y Jesús también le responde con la palabra de Dios y el espíritu maligno, pues lo deja. En eso quedamos en la ocasión anterior. Ahora tenemos la tercera parte de la batalla espiritual. En esta tercera tentación tenemos que reconocer que el enemigo no va a soltar prenda. No significa que estas 3 tentaciones fueron las únicas que sufrió Jesucristo y al final todo se acabó. No, esto fue el principio. En otro de los textos de la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, dice: y el diablo le dejó por algún tiempo esperando la oportunidad de volver a tentarlo. Y sabemos que se dieron después. Bueno, pues hablemos entonces de esta tercera tentación. Satanás está siempre tratando de agrandar su reino y de tener nuevos servidores o nuevos vasallos o nuevos soldados. ¿Dónde los va a buscar? Obviamente ya en la decisión en el cielo, todos los coros celestiales, cada ángel, cada querubín, cada serafín, cada principado, potestad, dominio, cada una de las 9 jerarquías angélicas, en el momento de la prueba en el cielo, que no es tema para hablar aquí, tomó una decisión por Dios o contra Dios. La decisión fue única y decisiva. Los que se decidieron por Dios, en ese momento la gracia de Dios les mostró el rostro de Dios tal cual es, contemplaron a Dios y lo están contemplando. Ese fue el premio por su docilidad y por su apertura a Dios. En cambio, los que rechazaron a Dios lo hicieron con premeditación, con alevosía, con ventaja. Dios les había dado las gracias necesarias para que pensaran lo que estaban haciendo y aún así lo hicieron. En ese momento, lo a poco que ellos habían recibido de la gracia de Dios, la perdieron. Quedaron cegados completamente de la visión beatífica, quedaron cegados, cercenados del don de la gracia, de la caridad, porque el amor de Dios está en toda la creación. Entonces estos seres, amándose a sí mismos más que a Dios, llegaron a torcerse completamente hacia el mal. Por lo tanto, en los ángeles caídos no existe amor, no existe respeto, no existe fe, no existe esperanza, sino todo lo contrario: odio, resentimiento, ira, frustración eterna. Pero fue lo que ellos se buscaron. Estos seres ahora siguen trabajando. No crean que se están quedando ahí dormidos por cualquier lado. No, ellos trabajan porque ellos no duermen ni descansan. Y ellos están buscando en los seres humanos más seguidores de ellos a través de falsas enseñanzas, a través de falsas doctrinas, a través de falsas religiones, a través de engaños espirituales. Dice San Pablo que el demonio se puede vestir de ángel de luz.
Y por eso nosotros nos tenemos que preparar para la batalla. Muy bien, el Señor sabe que nosotros, por causa del pecado, nuestra naturaleza quedó dañada. Estamos caídos. Acuérdense lo que les decía, la torre de Pisa, que está inclinada hacia un lado. Estamos tendiendo al mal. No nos vamos completamente al mal porque tenemos dentro de nosotros una conciencia que nos dice, eso está mal. Lo que San Pablo llegó a decir, hago el mal que no quiero y el bien que deseo hacer no hago. ¿Quién me librará de esto? Obviamente es Jesús el que nos libra. Por eso es necesario que vayamos aprendiendo. El trabajo de un evangelizador no solamente es darles la buena nueva, que aceptan a Jesús como su Salvador y Señor, y ahí se acabó todo. No, Señor. El trabajo es venir a esta formación para que ustedes se vayan preparando. ¿Por qué? Porque así como el enemigo busca sus propios soldados, el Señor también, que nos ha dado a nosotros la libertad de elección, envía sus gracias, envía sus ángeles, envía su Santo Espíritu para que nosotros tomemos decisión por Él. Una vez que tú te decides por Jesucristo como Señor y Salvador, lo haces dueño y Señor de tu vida, obviamente te conviertes en heredero del reino, te conviertes en hijo de Dios, te conviertes en partícipe de las bendiciones divinas que Dios tiene para ti en la eternidad. Y también bendiciones aquí en la tierra mientras vamos en camino a la casa o en camino a la felicidad eterna. Nada más que también el diablo pues lo sabe y obviamente él no está nada contento. ¿Y qué es lo que sucede? Después de que Jesús le venció en estas dos tentaciones, el diablo le dice y lo lleva a una montaña muy alta. Desde esa montaña le muestra todos los reinos, que existen en la tierra, tal vez en el pasado, en el presente y en el futuro. El diablo le muestra todos los reinos y le dice, todos estos reinos me han sido dados, pero yo te los doy con una sola condición, que te postres y me adores. Y si lo haces, todo esto será tuyo. Y Jesucristo inmediatamente, ¿verdad?, le dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solamente rendirás culto. Apártate de mí, Satanás. Y el diablo lo dejó por algún tiempo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el diablo es el padre de la mentira. Pero cuando el diablo le dijo a Jesús, todos estos reinos me han sido dados, Jesús no le dijo nada. Jesús guardó silencio en lo que estaba diciendo, porque el diablo en eso tenía razón. ¿Por qué? Bueno, ¿quién fue la mayor creación de Dios? El ser humano en el mundo visible. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dijo que todo eso que había creado Dios, todo ese mundo visible que hoy en día contemplamos, Dios se lo había dado al hombre para que lo trabajara, para que lo desarrollara, para que el hombre se fecundara y se multiplicara, y toda esa naturaleza, todo este universo que vemos, no solamente el planeta Tierra, sino todo el universo, era parte de la herencia que Dios le dio al hombre. Ahora puedes entender por qué el diablo nos envidia. Ahora puedes entender por qué el diablo está furioso contra ti y contra mí. A él no le importa si eres hombre o mujer. A él no le importa si eres rico o pobre. A él no le importa si eres blanco, negro, amarillo o rojo. A él lo que le duele es que tú seas imagen y semejanza de Dios y que Dios te otorgó a ti y a mí una gracia más elevada que la que los ángeles en el cielo tienen, y que por tanto Lucifer, hoy Satanás, se puso furioso y por eso quiere destruir todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dice a Satanás, le dice, el príncipe de este mundo. O sea, Jesús dice, sí, Satanás es el príncipe de este mundo, no del mío. Es de este mundo. Pero ¿quién le otorgó ese poder? ¿Quién le dio todos los reinos? Lastimosamente, mis hermanos, fuimos nosotros. Adán y Eva nos representaban a todos nosotros, eran los embajadores de la humanidad. La caída de Adán y Eva era nuestra caída. Y cuando Adán sucumbió a la tentación con Eva, haz de cuenta que le dijo a Satanás, tienes poder sobre toda esta naturaleza. Me hago tu esclavo
y ahora todo lo que Dios me ha dado te pertenece a ti. No se lo dijo de esa manera, pero con el acto de desobediencia que tuvo Adán y Eva, eso es lo que sucedió. Entonces Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Antes no tenía nada, pero ahora a través de la esclavitud del pecado, ahora se adueñó de las cosas. Es un usurpador, obviamente. Por eso Jesús dice, Él no tiene nada conmigo, porque Jesucristo jamás pecó. Y por eso nos da estas enseñanzas, porque nos dice, yo sé que ustedes caen en pecado, pero yo he venido para rescatarlos, para morir por ustedes, para darles vida nueva y darles victoria sobre el pecado. Y es por eso que cuando nosotros no sabemos, somos ignorantes, el diablo tiene poder sobre nosotros. Es la mejor arma que tiene el diablo, que no conozca las escrituras, que no conozca las promesas de Dios, que no conozcas las bendiciones que recibes a través de la iglesia, que no sepas las bendiciones que tienes a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la meditación de la palabra de Dios. Él odia todo eso y por eso trata de alejarnos y mete mentiras, ¿sí? Entonces, cuando el enemigo le dice, yo te daré este poder y la grandeza de todos estos países que yo los he recibido y se lo daré a quien quiera dárselos. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Muchas veces el hombre puede caer en esa tentación. Vete por el camino correcto o vete por el camino más fácil. Lo que vamos a hacer es el camino correcto. El camino correcto es seguir a Jesús en la alegría y en la pena, en el sufrimiento. Y el camino que no debe ser el camino es el que pare de sufrir. No estás llamado a sufrimiento, no, tú agarra el camino corto, aprovéchate de las circunstancias y ten todo, pero me vas a servir a mí. Hay un dicho que decimos mucho en América Latina, el diablo promete mucho, cumple poco y cobra caro. ¿Qué es lo que nos cobra? El alma, porque el alma es donde está la sede de nuestra voluntad, de nuestros afectos, de nuestra inteligencia, de nuestra personalidad. Dice, a mí me interesa tu alma. No me interesa tu cuerpo, me interesa tu alma, porque es el centro del ser humano. Cada alma es distinta, creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso, esta esclavitud terminó con la muerte de Jesucristo, que quebrantó el poder de Satanás y nos ha dado vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esta tentación de Jesús va directamente encaminada a deslumbrarlo por victorias, caminos fáciles, reinados terrenales y perdiendo por tanto de vista el centro y el fin de la misión especial que Dios le había dado a Jesucristo. Satanás le ofrece toda la gloria a cambio de que Jesús lo adore. ¿Por qué tan enfermo está Satanás de ser adorado? Bueno, Satanás en el cielo era un ángel creado también por Dios con unas gracias también maravillosas. Pero al saber él que Dios iba a hacer al ser humano, se llenó de celos. Se llenó de envidia. Y por eso, como Dios lo sabe todo, la guerra celestial, la guerra angélica se llevó a cabo por causa de nosotros. Los ángeles no se peleaban entre ellos solos por pelearse. Era la decisión de servir a Dios, porque Dios en su plan se había dicho, voy a crear un ser humano visible y una mujer, se van a reproducir como familias. Eso no lo tienen los ángeles, porque los ángeles son únicos y son especiales. Y ¿saben una cosa? Tanto amo a esta creación, a este hombre, que yo mismo voy a ser humano. Y van a venir ustedes y me van a adorar, porque soy Dios y soy hombre. Entonces los ángeles se quedaron así como que, ¿cómo? Sí, me voy a hacer hombre verdadero, pero voy a ser Dios. Y todos los ángeles vendrán a adorarme, porque yo los hice a ustedes. Saldría el sonido como los gringos, wait a minute. A ver, espérate. Espérame. O sea, nosotros, seres que tenemos todos llenos de luz, espirituales, bellísimos, llenos de sabiduría. Y tú que eres Dios, todavía no te vemos como eres. A lo mejor nos estás engañando, a lo mejor eres un ángel más elevado que nosotros y nos estás diciendo esto para que nosotros cometamos un error. No, esto no puede ser. Y ahí fue la lucha de los ángeles y su caída terrible. Pero los que se mantuvieron fieles, a pesar de esa oscuridad en que estuvieron, Dios le dio la luz completa. Y es lo mismo para nosotros.
el demonio viene a tentarnos y nos ofrece sus cosas, sus bagatelas, oro falso, o puede ser oro de veras. Puede ofrecerte cosas así, pero esas cosas son pasajeras y terminarán algún día. Decían de Santo Tomás Moro, que fue un servidor del rey Enrique VIII. Enrique VIII se enfureció porque la iglesia no le anuló su matrimonio con la hija de los reyes católicos de España, porque había tenido una hija, no había tenido hijos, y él se había enojado y entonces quería divorciarse, y la iglesia le dijo: no, tu matrimonio es válido, o sea, no se puede acabar ese matrimonio. Se enojó y dijo: pues yo voy a hacer mi propia iglesia, y que empezó a casar con unas 6 mujeres o 7 mujeres tuvo en su vida, por tal de tener algún hijo para un heredero. Pero Santo Tomás Moro le había dicho que eso estaba mal, que él debía permanecer en su fidelidad a la iglesia católica fundada por Jesucristo, y que Pedro estaba como la sede, el primado. El rey se enojó y le dijo: pues si no estás conmigo, estás contra mí, por lo tanto, pues te quitamos todos tus bienes y te voy a mandar a la cárcel y te voy a mandar a matar, si no te arrepientes. La esposa de Tomás Moro va y lo visita, le dice: el rey me ha dado permiso para venir contigo, hemos perdido todo, nuestros hijos han sido repartidos con nuestros familiares que nos han atendido, pero yo te pido por favor que consideres esto. El rey dice que está dispuesto a regresarte todo y darte de más si tú mantienes tu fidelidad a él, porque él te aprecia mucho. Y Tomás Moro miró a su esposa y le dijo: ¿cuánto tiempo voy a disfrutar esas cosas que el rey me está prometiendo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años tenemos? Y ella dice: pues tienes 60 años. ¿Cuántos años voy a disfrutar eso? ¿5, 7 años, 10 años? Querida, yo no estoy dispuesto a tener 10 años de felicidad, entre comillas, y arrojarlo todo para irme al infierno por mi infidelidad a la fe verdadera que está de Jesucristo en el sumo pontífice, en el Papa. Y dijo: no, prefiero morir antes que ofender a Dios y mantenerme fiel a la verdadera iglesia de Jesucristo. No me importa perder todos los bienes, y no me importan los bienes que su majestad, el rey Enrique, a quien yo le debo respeto porque es un rey, pero no estoy obligado a someterme a lo que él quiere, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Y murió mártir. Y es un santo en la iglesia católica. Entonces, él despreció todos los honores que el rey le ofrecía. Así nosotros debemos estar en la misma posición. No debemos cejar, no debemos darnos por vencidos. Esta tentación envuelve varias cosas que debemos preguntarnos también nosotros. ¿Ante quién nos inclinamos? ¿Qué es lo que adoramos? ¿En dónde están nuestros tesoros? Eso es muy importante, porque muchas veces nosotros decimos que adoramos a Dios y servimos a Dios y que a Él le debemos todo, pero a veces en nuestros actos parece que no estamos haciendo eso. Yo recuerdo un caso que tuve allá en Saltillo. Estábamos los dirigentes de alabanza, yo era un líder, uno de los líderes, y veía que mucha gente alababa, servía, adoraba, y veía muy devotos en la asamblea de oración, y servían y atendían y todo. Yo veía un hombre que siempre estaba sirviendo, alabando, a ver adelante, con muchos deseos de adoración, y bueno, yo digo: wow, le voy a invitar para que un día, si nos puede ayudar en algún ministerio. Y me acerqué y le dije: hermano, yo lo tengo viendo aquí varios años y no sé, no le he visto en ningún ministerio trabajando. ¿No le gustaría trabajar de perdido, pues leyendo la palabra de Dios en la misa o algo? Oh, no tengo tiempo. Bueno, teníamos eventos y a veces tenemos que ofrecer nuestras casas para nuestros hermanos que venían de fuera, para ofrecerles casa y no llegaran a hoteles, para que no les costara. Y hacíamos las invitaciones. Y la gente ofrece: yo ofrezco un cuarto, yo ofrezco una recámara, yo ofrezco 2 recámaras, y así la gente. Y él se quedaba callado. Pero yo sabía que vivía bien, tenía una buena vida. Entonces decía: no, yo solamente vengo a adorar a Dios y a servir a Dios y nada más. Yo le dije: pues discúlpame, hermano, porque pues lo adoras, sí, pero no le sirves, porque servir al hermano es servir a Dios. Y te hemos pedido ayuda para que estés en algún ministerio. Ah, no, dijo: nada más Dios y yo, yo y Dios. Yo no, ya mejor me voy de esta asamblea, me voy a buscar otra iglesia que me puedan entender. Yo, bueno,
¿Se adoraba a Dios, pero realmente estaba sirviendo? No. Y muchas veces nosotros caemos en esa trampa. Solamente adórale a Dios y no sirvas. ¿Para qué te metes a servir? Hay muchas cosas en una tentación del diablo que te está metiendo para que no sirvas. Claro que Dios te ha dado dones. Y esos dones debes ponerlos a trabajar porque Dios te va a pedir cuentas. Oye, los dones que te di, ¿los multiplicaste? ¿Los hiciste valer? ¿Los hiciste crecer? ¿O qué estás haciendo? Eso es muy importante. Entonces, a veces servimos a Dios o nos servimos de Dios para nuestros propios intereses. Entonces ya Dios no es el centro, sino el centro seguimos siendo nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, 24, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se pueden servir a Dios y a las riquezas. Eso lo dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que ver quién es el más importante en mi vida. Tenemos un canto, Señor, tú eres el más importante, Rey de reyes, Señor de señores, tú tienes el primer lugar. Y a veces lo hacemos Rey de nuestra vida, pero nosotros seguimos siendo los primeros ministros y los que mandamos. Y no le damos al Señor ni la ofrenda para su pueblo, para el bien de la iglesia. No rendimos cuenta ante Dios de nuestra vida en la confesión. No nos preocupamos por la necesidad de los demás. Y el Señor dice, no me estás sirviendo. Y el Señor te está dando la oportunidad. Bueno, yo prefiero, viene la asamblea de oración. Ay, es que está la novela del momento. No, ya mejor, vete tú y me dices qué pasó en la asamblea. Yo quiero ver la novela. Le estamos dando importancia a la novela. Le estamos dando importancia al fútbol. Le estamos dando importancia al dinero. Le estamos dando importancia a las joyas o a la fiesta que a Dios. Entonces, la pregunta que te hace Dios en este momento, ¿quién es tu Dios? ¿Soy yo? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Quién es el primero en tu vida? Vamos a pensar un momento y pidámosle a Dios que nos ilumine para ver bien nuestras prioridades. Si no es Dios, entonces tenemos fetiches, tenemos ídolos y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia para que derrumbe y destruya todos esos ídolos y fetiches. Necesitamos romper todo eso. Dice el Señor, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No vayas tras los dioses que adoran los pueblos vecinos, porque el Señor su Dios que está con ustedes es un Dios celoso y puede enojarse contra ustedes. Y por eso nosotros tenemos que pensar muy bien. ¿Adoras a Dios o te adoras a ti mismo? ¿Adoras las cosas que tienes? Recuerdo una historia que nos narró un sacerdote de un hombre, un padre de familia, que había hecho una pequeña pulsera. No era de oro, pero aparecía de oro. No era de perlas, no tenía brillantes. Y la había mandado a hacer para su niña pequeña. Conforme la niña iba creciendo, tenía esa pulserita. Hermosa, pero era falsa, no era de oro auténtico ni nada. Pasan los años y la pulsera la niña siempre la traía. La niña llegó a tener ya sus 10 años y el padre consideró darle una nueva. Y le dice, hija, tengo para ti un regalo. Sí, papá. Pero quiero que me amas. Sí, papá, yo te amo. Claro que sí, con todo mi corazón. Sí, bueno, te voy a pedir algo y te quiero dar un regalo. Pero lo que quiero pedir es que me regales la pulsera que te di cuando naciste y que has tenido con todo tiempo. Y la niña se entristeció. Pero papá, tú me la diste cuando nací, todas las fotografías que hay en mi casa, con mi familia, con los vecinos, con todo lo... Pues siempre la he tenido, la he cuidado mucho. Sí, pero yo te pido que si me la puedes dar y yo te voy a dar otro regalo. La niña se puso seria, se entristeció, se le dolió su corazón. En fin, dijo, bueno, pero mi papá me ama. Y se acercó llorando porque estaba muy encariñada con ella. Y se la quita y dice, papi, es tuya, te la doy. Gracias, hija.
Y el papá se la guardó en la camisa. Aquí tengo el regalo para ti, ábrelo. Y lo abrió. Pero papá, es el mismo. Parece el mismo, pero no lo es. Este es oro de 18 o 20 quilates. Las perlas son auténticas y los brillantes no son vidriantes, pero son brillantes auténticos. Esto regalo porque ya vas a llegar a tu adolescencia. Y quiero que te recuerdes que de niña pues no te lo quería regalar así porque no sabías si lo ibas a cuidar. Pero has guardado esta por todos estos años, entonces te doy este regalo que es auténtico. La niña entregó a su padre ese regalo y el padre le entregó algo precioso. Así sucede con nosotros. Se nos dan algunos ministerios, se nos dan algunos servicios y nos amarramos en ese servicio, nos amarramos en ese ministerio, nos amarramos en esa cosa y lo adoramos. Fíjense, nos encanta. Y el día que el padre de la parroquia te pide, oye, necesito que renuncies a esto porque vamos a hacer los cambios. Y como empezamos, ¿cómo? ¿Por qué? Pero yo, ¿en qué fallé, padre? Padre, no fallaste en nada, estoy muy contento con todo lo que has hecho, nada más que, pues, tenemos planes, no te los puedo decir ahorita, o sea, ¿confías o no confías? El cura te dice, ¿confías en mí o no confías? Y a veces la gente se va llorando, ¡ay, el padre me dijo! No te dije nada, me estoy diciendo, entrega el equipo, porque voy a darte algo. Y de repente, bueno, padre, aquí está el ministerio de servir, está dando de lectores, aquí está. O aquí está el de ministro extraordinario de la comunión, o aquí está el de ministerio de sanación, o aquí está el ministerio de intercesión, o aquí está. Y dice el padre, bueno, ahora es que ahora vas a ser la cabeza del ministerio. ¿Cómo? Sí, ahora ya no vas a ser un miembro. Ahora, y el que era cabeza del ministerio, ahora lo va a tener en otro ministerio, porque necesita otra cosa. ¿Sabes qué? Algunos que estaban aquí sirviendo, pues se van para ir de sacerdotes. O sea, las personas tomaron decisiones, dejaron sus dones aparentemente para recibir dones superiores. Pero tenemos que hacer ese paso. No podemos aferrarnos ni a los dones de Dios, porque los hacemos ídolos también. Entonces, eso debe entendernos. Entonces, hay que notar que esta tentación no consiste en negar a Dios, sino en disponernos a aceptar compromisos para otros fines más profundos. No te quedes con ese don de lengua solamente, no te quedes con ese don de servicio, no, que el Señor siga manifestando más. Yo lo puedo decir de mi propia vida. Desde joven yo estaba trabajando en el líder del ministerio de alabanza, trabajaba en discernimiento de espíritus, trabajaba en liberación, trabajaba en el ministerio de liderazgo. Pero fui entregando todos esos dones conforme iba avanzando. Señor, quiero otra cosa para ti, ven para acá. Hasta que me hizo sacerdote. Y ahora puedo liderar, tengo que discernir, tengo que servir en alabanza. Ofrezco el sacrificio de alabanza más grande, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera negado? Y tristemente me negué muchas veces. Pues los dones de Dios, hubiera quedado Dios con los dones en sus manos porque no los quise recibir porque me aferré a los que tenía. No adores a nadie más que a Dios. Y tenemos esa libertad. Por eso Jesús, cuando dice primero, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El Señor en San Juan capítulo 17, versículo 15, en su oración sacerdotal, le dice al Padre, no te pido por los que los retires de este mundo, sino que los guardes del maligno. Fíjense, primer punto. La oración de Jesús es, no te pido que los quites de este mundo, sino que nos protejas del enemigo. Jesús oró por ti y por mí para aprender a decir no al diablo. Para decirle, apártate, no me des todas las cosas que me estás ofreciendo, son bagatelas. Yo solamente sirvo a Dios. Y lo que Dios me da, yo se lo puedo regresar a Dios porque son de Él, nunca son tuyas. Dios te da los dones, pero recuerda que vienen de Él y no son por premio que te merezcas, sino por su gran misericordia, porque Él sabe lo que puedes hacer. Entonces debemos tener mucho cuidado de no hacer las cosas que tenemos como Dios, que Dios nos ha dado, por puro formalismo de la ley, porque tengo que servir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No. Lo debo hacer porque Dios me ama y me ha dado esto y me seguirá dando más dones y va a aclarar más los dones si yo sirvo con fidelidad. La fidelidad es importante y no hacer de nuestros dones ídolos.
Para que nuestra vida sea verdaderamente transformada por el Señor, mis hermanos, el camino más positivo es adorar a Dios. Adorar al Señor y darle culto. Adorándole en la oración comunitaria, en la misa, en tu oración personal. Alabándole, dándole gracias. Es como nosotros nos fortalecemos en la tentación. Yo tengo numerosos testimonios personales y de otros amigos que se decidieron por hacer una vida de oración diaria, que les cuesta, porque a todos nos cuesta, pero vamos viendo los frutos que se van dando cuando tú eres fiel al Señor, cuando haces lo que Dios te pide. Podemos comparar nuestra vida como con una lámpara que se sostiene por 3 hilos. No sé si ustedes aquellas lámparas antiguas, están las cadenitas así. Luego está la lámpara de esta manera. Una, 2. Aquí está la llama de fuego. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan ese tipo de lámparas en la antigüedad. Están así con aceite aquí para poner y se encendían. Se mantenían fiel. Podemos decir que cada uno de estos hilos simboliza algo. Primero, nuestra dependencia de Dios. Dios, dependemos de Él. Y después encontramos que el primer hilo, ¿verdad?, que tenemos aquí, este es el primer hilo, es nuestra fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo sostiene. ¿Qué pasa si yo cortara este hilo? Se cae todo, llama, aceite, todo. Primer hilo es mi dependencia de Dios mientras le adoro. Adoración. ¿Cómo se dice la palabra adoración en griego? Latría. Adorar a Dios. Solamente Dios recibe la adoración. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo. Mi adoración es en espíritu y en verdad, y es lo que me va a sostener. El segundo hilo es la forma de nuestra fidelidad a lo que creemos en nuestra entrega a Dios. Este es el segundo hilo que está aquí unido. Son en 3 aquí. Y es lo que nosotros hemos recibido de Dios. ¿Sí? Lo que he recibido de gracias, de bendiciones, de dones, y que deben estar continuamente en servicio a Él. Debe ser limpiado continuamente. El hilo se tiene que limpiar, se tiene que purificar, porque si no se va manchando con el aceite y el fuego, con el servicio, se tiene que purificar continuamente. ¿Bien? Y debemos renovarnos continuamente. Si yo nada más oro una vez por semana, imagínate qué clase de servicio tan furris, diría yo, le estamos dando a Dios, tan de poco valor. Y el tercer hilo es la hermandad. Porque la hermandad te apoya, la comunidad te apoya, te sostiene. Pero también tenemos nosotros ver que nuestros hermanos tenemos que hacer convivencia con los hermanos, preocuparnos por sus necesidades como ellos se preocupan por las nuestras. Y luego vamos más allá, hacia los vecinos. Ay, pero no son de la iglesia, no son de la comunidad. Tenemos que dar testimonio al mundo, porque el Señor dijo, te pido que no los saques del mundo, sino que los protejas del enemigo. Estamos aquí en el mundo para ser testigos de la luz. Nosotros somos luz con Cristo. Cristo es la luz del mundo y nosotros debemos reflejar esa luz. Entonces, cuando nosotros mostramos el amor de Dios a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, inclusive tal vez a nuestros enemigos, porque tú y yo vivimos en las tinieblas del pecado y vivíamos llenos de enojo, resentimiento por heridas que otras personas nos hicieron. Pero una vez que te conviertes a Dios y comienzas una vida de gracia, el Señor te dice, ¿y qué pasó con ese asunto de fulanito de tal? Ay, Señor, eso no lo quiero ver ni en pintura. Pues yo te amo a ti y aunque eras mi enemigo, yo te perdoné. ¿No debes perdonar tú también al que te ofendió? Yo te perdoné a ti. Déjame pensarlo. Piénsalo, pero
pero tú sabes cuál es la respuesta que yo quiero. Debemos perdonar. Debemos orar por las personas que nos hicieron daño. Y tenemos que vivir continuamente entregados hacia la hermandad, hacia la comunidad, hacia los fuera de la comunidad, a nuestros enemigos, para hacer testimonio. Y entonces, mientras mantengamos esta unidad, la llama se mantendrá fuerte, porque Dios estará alimentándola con el aceite de su unción, y podremos estar sirviéndolo en oración, porque a través de la oración vienen las gracias, viene la unción, y entonces podemos sacar la gracia de Dios continuamente. Seremos una lámpara encendida. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no hacemos eso? Bueno, el diablo se da cuenta que cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de frecuentar los sacramentos, dejamos de meditar la palabra de Dios, dejamos de vivir en comunidad, nos apartamos de la asamblea de oración, de mi pequeña comunidad de oración, de mi grupo de formación, me voy alejando. El diablo lo ve, él ve todo esto y dice, esta persona va a ser mi siguiente víctima, porque sabe que la luz ya no está brillando como en el principio. Acuérdense que el diablo tentó a Jesús cuando Jesús empezó a tener hambre. Cuando Jesús sintió debilidad, vino la tentación. Cuando tú tienes debilidad en alguna, dejar de orar, dejar de frecuentar los sacramentos, dejar de leer la palabra de Dios, dejar de asistir a tu vida de comunidad, entonces vas a tener serios problemas. Y por eso, en la carta de San Pedro dice, sean prudentes. Primera de Pedro capítulo 5, versos 7 y 8, o 8 y 9, perdón. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístele firme en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Sí, tú sufres. El hermano que está a tu lado en el crecimiento también sufre, yo sufro como sacerdote, la persona que me está grabando también sufre sus propias pruebas. Pero el poder de la gracia es más grande que cualquier situación, es más grande que el diablo. Pero fíjense, dice, sean prudentes. Sé prudente, no dejes de orar, no dejes de frecuentar los sacramentos, no dejes de orar, leer la palabra, no dejes la vida de comunidad. Sé prudente. Mantente despierto. ¿Cómo me mantendré despierto? Despierto espiritualmente, orando, visitando la comunidad, comulgando, confesándote regularmente, meditar la Biblia. Es una vergüenza que nosotros los católicos no conozcamos la Sagrada Escritura como debemos conocerla. Y dice también, resístele firme en la fe. ¿Qué significa resistir? Resistir es apártate. No te acerques, quítate de mi vista. Cuando Pedro estaba hablando con Jesús y le decía a Jesús, Señor, no te vaya a pasar todo eso que dices, que me van a perseguir, me van a matar, me van a crucificar. Señor, no, ¿cómo te va a pasar eso? Según Pedro le estaba dando consuelo a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de hombre. Jesús no entró en diálogo con el diablo. Jesucristo lo reprendió inmediatamente, lo resistió. Eso es resistir. Porque si el enemigo dice, mira Rubén, esta paleta está de limón, está sabrosísima, a ti te encanta. Yo no debo comer eso, no debo comer eso. Mira qué sabrosa está. Y empiezo a dialogar. Es que Dios me dijo que no comer esa paleta de limón, porque si yo la como me va a tener problemas de gastritis. Y ¿qué tanto? Es tantito, ándale, pruébale. Tantito, ándale. Estoy dialogando. Las posibilidades de que vaya a caer son 99.9% de que caiga. Pero si me dice, mira la paleta, apártate, no quiero saber nada de ti. Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Y me pongo a rezar, a leer la palabra de Dios, el enemigo se va. Ese es tomar autoridad, resistirle firme en la fe, porque Jesús es nuestro Señor. Y que muchos hermanos lo sufren. Y sigue el siguiente versículo, y el demonio se irá. Se apartará de ustedes. Entonces, aquí lo vamos viendo entonces que nosotros debemos
vivir esto para que nosotros estemos llenos del Espíritu. Dice aquí en el versículo, en Hechos capítulo 10, versículo 38, que debemos tener cuidado. Por eso lo que dice aquí: saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Hechos 10:38, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hay varias cosas que el enemigo utiliza para dañarnos. Ya pusimos la primera, que es la tentación. Nos tienta. La segunda es la opresión. Este es algo un poco más pesado. Nos oprime. Cuando tú vas a algún lugar que no es santo, que algo está malo ahí, que tú no sabes, te invitaron a un lugar y dices: ay, no sé por qué siento así como que me están oprimiendo, me siento a disgusto aquí, me tengo que salir de aquí. Y lo preguntas: oye, ¿qué pasó en esa casa? No, es la casa de un espiritista. Ah, con razón. Sientes una fuerza opresiva, ¿sí? Entonces, puede ser que también tú en momentos el enemigo trate de oprimirte para que no ores, para que no adores, para que no des gracias, para que no leas la palabra de Dios. Que el Señor que dice: resístele. ¿Cómo? Alabando y glorificando a Dios. Eso es lo importante, alabanza. La alabanza rompe las cadenas del enemigo. La alabanza y la acción de gracias rompe la opresión, el clima opresivo que hay en un lugar. Yo recuerdo que cuando era joven, habíamos ido a una asamblea y era una parroquia que estaba muy alejada, en una zona donde practicaba brujería, hechicería, había fideísmo, cosas así. Y llegamos a hacer nuestra primera asamblea de oración. Ay, hermanos, parecía que nos acompañaban sombras. Era una sensación. Entonces le dije: vamos a orar, estamos orando, Señor, ¿qué hacemos? Y todo. Y entonces le dije a mi hermano César: vamos a cantar Cristo rompe las cadenas del pecado. Y vamos a ver, hay poder. Y empezamos a cantar: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder. Oigan, la gente empezó a aprenderse el cantito y empezamos a cantar. Y luego vamos a cantar el otro: no puede estar triste un corazón que... Y empezamos a alabar y luego de repente empezamos a proclamar la victoria de Jesús, ¿verdad? Si el diablo viene a tu corazón y te dice: déjame entrar, dile: no, Cristo vive en mí y no hay poder para ti, no hay lugar para ti, no hay nada para ti. Y empezamos a cantar. Se fue disipando ese clima. No estamos de que: ay, ahorita estoy bien oprimido, ¿ahora qué hacemos? Vamos a rezar más. No, es tomar la actitud de soldados victoriosos. Hemos venido aquí para obtener la victoria, y la victoria la tenemos a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la acción de gracias. A veces nuestras asambleas de oración se transforman en una pedidera. En lugar de, vamos a alabar al Señor, y empiezo yo: Señor, te alabo y te bendigo por la gran creación de tus manos. Gracias porque hiciste el universo para tu gloria, Señor. Gracias por todos los ángeles y los seres humanos que existen en la tierra y que existieron. Gracias por la belleza de las plantas. Bendito seas. Ahora usted, hermano. Y otros: sí, Señor, te doy gracias porque yo soy muy feliz, porque tengo a mi familia. Gracias porque tengo agua, pero tengo un hermanito que está muy mal y mi hijo está pasando esto y te pido por... Y empieza la pedidera y empieza a llorar: Señor. Señora, estamos para alabar en este momento. Cuando la gente aprende a dar gracias, a alabar, se sienten libres y entonces llega el momento de las peticiones. Pero como dice el dicho: el que por otros pide, por sí mismo aboga. Entonces, tomemos nosotros esas actitudes para romper la opresión. Otra de las cosas que el enemigo trata de hacer es la obcecación. Trata de meternos ideas raras y que las personas no renuncien. Obcecación es cuando alguien se mantiene en una cosa y no es correcta. ¿Sí? Aquí lo dice: obcecación consiste en no querer ver las cosas como son. Las personas que por estar metidas en la brujería, en la hechicería, en el control mental, en el espiritismo, en la hipnosis, prácticas ocultistas, están siendo manejadas por espíritus malignos. Y entonces esas personas están ciegas y sordas al mensaje del evangelio. Cuando los tratamos de predicar, no quieren poner atención.
se ríen, se burlan y se apartan. Necesitan mucha oración. Si tú tienes familiares en tu casa que están en esta situación, es porque no le echas la culpa a la persona, sino los espíritus que le están oprimiendo y le están metiendo en esa obcecación o esa obsesión de permanecer en esas cosas. Pero el poder de la oración es fuerte y quebranta las fuerzas del enemigo. Y por último también podemos tener que el enemigo en momentos dados puede llegar a algo más grave en su ataque, que llamamos la posesión. Ha habido muchas películas en los últimos tiempos sobre casos de posesión diabólica. Yo además les quiero decir y les recomendar, tengan mucho cuidado, porque en las películas a veces para atraer más al público exageramos la nota. Está con la película aquella El Exorcista, que fue un caso verídico, pero al final que el sacerdote se mata y se muere. En la vida real, el sacerdote no se murió ni mucho menos, ni de un ataque al corazón, ni nada de esas cosas. El sacerdote está vivito y coleando y estuvo trabajando en otros casos de exorcismo. La película se hizo así, se le metió esto para darle un drama, pero lo que provocó fue que a la gente le tuviera más miedo al diablo. Y ponen las películas muchas veces al sacerdote y al ministro como si fuera títere del diablo. Y por eso nosotros debemos rechazar todo eso, porque Jesucristo nos ha dado victoria. El enemigo es un enemigo poderoso, lo sabemos, pero es más poderosa la gracia de Dios que Dios te da a ti y me da a mí. Decía Santa Teresa de Jesús, que un niño en gracia, su oración es más poderosa que 10,000 demonios que traten de atacar a ese niño. Porque la gracia de Dios es la divina gracia, es participar de la naturaleza divina. Y por eso nosotros tenemos que tener nuestra confianza que ni la posesión, ni la obsesión, la opresión, la tentación pueden tener poder sobre nosotros si nuestros ojos están firmes en aquel que quebrantó el poder de Satanás, que es Jesucristo. Por eso, para terminar, podemos decirle, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo murió por ti, derramó su sangre, nos dio la gracia de ser hijos de Dios. Dios te ama porque has sido comprado por la sangre de Jesucristo. Sí, has caído en pecados, sí, has fallado, pero te has arrepentido, vuelves al camino y el Señor te sigue recibiendo con el mismo amor y poder de siempre. El amor de Dios hacia ti no disminuye, al contrario, Él le da gusto que vengas arrepentido de nuevo a sus pies para darte más gracia y que te des cuenta que sin Él nada puedes hacer. Y por eso debemos confiar en Él. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que hemos recibido de esta tercera tentación, para que nosotros aprendamos a confiar completamente en ti, que tú nos das las armas, nos concedes las gracias, nos concedes todo lo que necesitamos para estar en este mundo, para llegar al final a la gloria que nos tiene reservada. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Resucitó, resucitó, aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó.
venció la muerte con poder, se levantó, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, se levantó el león de la tribu de Judá. Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Huyen los demonios cuando canta el fuego, huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Huyen los demonios cuando canta el fuego, huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey. Rey, tres veces santo al Rey, tres veces santo al Rey, cantos son solo para al Rey, tres veces santo al Rey, tres veces santo al Rey, y cantos son solo para el león de la tribu de Judá. Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. El león de la tribu de Judá. Aleluya. Bendecido sea el Señor que ha resucitado de los muertos. Gloria a ti, Señor.